días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Bueno, el 6 de abril finalmente se produjo el tal ansiado paro nacional. En simultáneo, el presidente Mauricio Macri estaba en el foro económico, este mini Davos que se produjo en Puerto Madero. Los empresarios ahí decidiendo a ver si van a invertir o no en Argentina. La verdad que un circo me parece, mientras afuera estaban reprimiendo al pueblo. Estamos en comunicación ahora con Hugo Yasky, él es titular de la CTA. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo está? Fernando Martínez lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Muy amable, gracias por comunicarse con nosotros, Yasky. Le queríamos consultar al comienzo del programa, decíamos que finalmente fue un paro contundente. ¿Por qué usted analiza que terminó siendo tan contundente? Estábamos hablando de un 90% de acatamiento. ¿Cuál es la principal razón que le da el gobierno al pueblo como para que se produzca un paro tan contundente? Y creo que el aumento de la pobreza que se está dando de una manera inusitada, que está produciendo una verdadera calamidad social, 1.300.000 pobres, que creo que a esta altura del partido ya es un cálculo que habría que actualizar, porque la UCA habló de esto hace ya casi 2 meses. La falta de trabajo, la perspectiva cada vez más incierta para los que han perdido el empleo y tratan de encontrar un nuevo empleo para ganarse la vida, la situación de los jubilados, la falta de perspectiva para todos aquellos que están entrando en negociaciones paritarias, que se encuentran con que el gobierno intenta, junto con los empresarios, imponer ese techo del 20%, cuando el propio Banco Central ya ha dicho que la inflación va a estar, pues en el mejor de los casos, en el 25%. Creo que estas son las razones que claramente explican la masiva adhesión al paro que se convocó esta semana, y que sin lugar a duda muestra que millones de mujeres y millones de hombres trabajadores de la Argentina claman por un cambio de política y reclaman esa agenda social que desde hace 1 año y 4 meses está ausente en las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Yasky, claramente todas estas cuestiones que usted enumera no son aisladas, sino más bien forman parte de un proyecto económico, ¿no? Entendemos que el paro tiene una intencionalidad, que es que el gobierno modifique justamente ese proyecto económico. No va a ser tan rápidamente que lo modifique, pero si usted debería elegir, ¿no? El paro fue exitoso. Si el gobierno realmente escuchó y entendió qué es lo primero que debería modificar de todas estas cuestiones, es decir, cuál es la prioritaria, la que más está afectando hoy. Yo creo que, como ya el gobierno ensayó diálogos con la CGT el año pasado, que no tuvieron absolutamente ninguna consecuencia favorable para los trabajadores, y todo quedó en expresiones de deseos o en definiciones vacías que no cambiaron nada, yo entiendo que tienen que ser temas muy concretos. Por ejemplo, en el caso de la liberación de las paritarias, los docentes, convocatoria inmediata de la paritaria nacional sin techo, lo mismo para los trabajadores de todos los gremios. Tiene que haber un aumento de emergencia para los que cobran la mínima jubilatoria. Tendría que convocarse de inmediato al Consejo el Salario Mínimo Vital y Móvil para redefinir el ingreso de los trabajadores que cobran el mínimo, y tendría que anunciarse una ley o una norma legal o un decreto que resuelva el tema de los despidos, porque el gobierno nacional el año pasado, después de que se aprobara una ley antidespidos, con una actitud soberbia planteó que la ley esa no servía, la derogó. A mí me parece que las definiciones tienen que ser concretas, porque si no corremos el riesgo de empezar a discutir, como quiere el gobierno, acuerdos sector por sector, y una serie de escenarios
donde lo que hacen es fragmentar la demanda de un cambio en el rumbo económico claramente neoliberal y de derecha, y con esa manera ganar tiempo para seguir aplicando la política del ajuste. Estamos hablando con Hugo Yasky, él es el actual secretario general de la CTA. Sabe que hace poco, Yasky, estuvimos hablando también con Roberto Baradel, acá en La Nación, y él nos comentaba en pleno conflicto docente que hay una suerte de macartismo que ha iniciado el gobierno, una persecución política al sindicalismo, ¿no? Sabemos que incluso le han sacado la personería jurídica a ciertos sindicatos e incluso también pensaron en hacerlo con Cetera. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Y que son las acciones propias y típicas de un gobierno que claramente muestra los dientes porque las políticas de ajuste que quiere aplicar, la baja del costo salarial, como ellos dicen, para atraer a los inversores extranjeros, enfrentan la resistencia de las organizaciones sindicales y sociales de este país. Entonces van perdiendo la paciencia, se le vuelan los pájaros. Hemos visto episodios de represión muy graves. Yo creo que muchos de ellos han sido episodios, decididos deliberadamente. No es que había un hecho que motivó que la gendarmería tuviera que actuar como actuó el día del paro, sino que deliberadamente decidieron mostrar a la población un escenario de represión con el mismo objeto con que muestran el conflicto de los docentes para leccionar al resto. Esto es lo que pasa si no se cumplen los designios del gobierno. Creo que quiere dar una muestra de autoritarismo, y eso también se impregna en el discurso con que en sus peroratas supuestamente dirigidas a los sectores afines estigmatizan a un sector político porque pertenece al kirchnerismo, claro, al choripán, a los sindicatos porque son mafia, a los movimientos sociales porque son propensos a no trabajar, y toda esa serie de agresiones verbales que escuchamos de parte del gobierno y que después se reproducen en los medios que generosamente forman parte de su metralla mediática, digamos. Buen día, Yasky, mi nombre es Jazmín. Le comento, tengo acá la tapa del diario Clarín y titula "Triunfo político de Vidal, los sindicatos docentes levantaron la huelga". ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Dicen que vamos a optar por acciones gremiales, se pidió una reunión con Vidal. ¿Esto es cierto? Clarín vuelve a mentir en su título, lo cual no me sorprendería tampoco. No, si ustedes van a la noticia después, al desarrollo de la información, que sí, además figura como en la página, creo que la encontré en la página 66. Sí, exactamente, es la primera vez que veo un título de tapa que ocupa toda la página, y después tengo que ir a buscar la noticia a la página 66. Insólito. Sí, pero además cuando uno lee la noticia no tiene nada que ver con el título. Tal cual. Porque la misma crónica de Clarín termina diciendo que si el martes no hay una propuesta superadora, los sindicatos van a seguir aplicando medidas de acción directa. Así que la verdad que es el intento, después de este vendaval de luchas sociales de marzo, del paro que fue una confetada en medio del rostro para los que pensaban que iban a domesticar al sindicalismo, a la política de ajuste, ahora es el intento de ganar terreno utilizando los titulares del periodismo de guerra, como se autodefine Clarín. Pero lean, el propio Clarín no puede mentir tanto, y en la página 66, si lo llegan a encontrar, van a ver que es un título totalmente lo que explican es otra cosa. Buen día, Yasky, mi nombre es Elian, lo saludo. Le hago una consulta. Usted calificó de neoliberal a este gobierno y la consulta es la siguiente: ¿hay un marco de unidad en el sindicalismo confrontando a este gobierno neoliberal y también sobre esta persecución que está llevando el gobierno en contra de los sindicatos? Hay un marco de unidad en la base de los trabajadores que claramente se expresó en el día del paro, en las jornadas de movilización. Ahí en general los trabajadores no tenemos división. Después hay en
en la cúpula sindical, como todos saben, distintos sectores. Hay sectores que hasta ahora habían logrado aplazar la decisión de ir un paro, postergar permanentemente esta decisión y aplicar una política de intento de adormecer al movimiento obrero para darle tiempo al gobierno de avanzar con lo que ellos denominan sus reformas pro capitalismo moderno, y otro sector que hemos sido los que planteamos la necesidad de confrontar, de no darle tiempo al gobierno, porque el tiempo que gana el gobierno es para avanzar contra nuestras conquistas, para flexibilizar, para hambriar a grandes sectores de nuestro pueblo. Esas dos miradas siguen persistiendo. No necesariamente todos los que están en la CGT están en la tesitura de postergar la reacción del movimiento obrero. Hay sectores de la CGT con los que tenemos coincidencia, pero lo importante es que hayamos podido estar en una misma convocatoria el 6 de abril. Por supuesto. Y ahora se verá cuáles son los escenarios futuros. Yo creo que la continuidad de la lucha debe ser el camino, pero bueno, vamos a ver, eso es un debate. Coincido con usted. Estamos hablando de Hugo Yasky, el titular de la CTA. Coincido en su diagnóstico, le decía, acerca de que las bases, digamos, entendemos qué es lo que está sucediendo y para dónde tenemos que ir, y que las cúpulas sindicales quizás tienen algunas diferencias. Ahora yo le pregunto, ¿no? Bajándolo a tierra, ¿cómo nos preparamos de cara a octubre? Ya en pocos meses son las elecciones. ¿Cómo es el panorama? ¿De qué manera hacemos que las bases, que estamos unidos, podamos concretar con fuerza en un acto democrático, en las urnas, nuestro repudio a las políticas del gobierno? ¿Cómo hacemos para juntar las cúpulas sindicales, los dirigentes políticos, que también tienen algunas diferencias, pero hay que juntarnos? ¿Cómo hacemos para juntarnos? Y yo no sé si creo que no es tan fácil juntar aquellos que quieren desde una supuesta posición opositora, sin embargo, ser funcionales al modelo que representa esta suerte de reinstalación, como hoy leí en algún diario, post-populista, sí, de las políticas neoliberales. Hay sectores que creo que, a pesar de que se definen como oposición, no están claramente definidos como tal, y hay otros que sí lo están, y creo que es con eso con lo que hay que construir una alternativa, porque difícilmente podamos juntar a quienes sueñan con ser la alternancia del modelo que inaugura el macrismo o reinaugura el macrismo, con los que creemos que hay que recuperar el papel del Estado, que hay que ponerle límites al mercado, que hay que ampliar el consumo interno, que hay que devolverle poder de compra a los salarios, que hay que volver a generar un proceso de participación popular. Todo eso, no todos lo suscriben los que se dicen opositores, y habrá que hacer una buena tarea para decantar, para que la unidad que expresemos tenga contenido y no sea el intento, que seguramente sería infructuoso, de juntar el agua con el aceite. Siempre se le pregunta a los políticos y a los analistas periodísticos acerca de la función de Cristina. ¿Cuál es el rol que va a jugar Cristina? Quiero saber, usted, un sindicalista, ¿qué opina acerca del rol que debería jugar Cristina en octubre? Yo soy de los que creen que Cristina es una pieza fundamental en cualquier armado opositor que se haga y en cualquier recomposición de un proyecto nacional y popular. Luego, el papel que debe jugar, eso ya escapa a mi definición, porque creo que es un debate hacia el interior incluso del justicialismo, del kirchnerismo. Creo que eso está todavía por definirse, pero no soy de los que excluyen, ni mucho menos de los que pretenden estigmatizar la figura de Cristina Kirchner. Por el contrario, en ese sentido creo que el movimiento sindical, y yendo a la pregunta anterior, tiene una responsabilidad que jugar. Yo creo que no podemos mirar
mirar desde la banquina ni balconear la construcción del espacio opositor. Tenemos que ser parte de ese debate y en ese sentido estamos tratando de constituir un espacio dentro del movimiento sindical donde podamos confluir sectores que adherimos al proyecto nacional y popular, que por ahí tenemos distintas pertenencias, algunos estamos en la CTA, otros en la CGT, eso recién se está vertebrando, pero bueno, de alguna manera eso se avisoró cuando el último acto, el de 30 de marzo, tuvo entre los oradores a dos expresiones de las dos CTA y a una expresión Gutiérrez de la UOM, de la CGT, por un espacio del movimiento peronista de los trabajadores. Creo que bueno, eso está en debate y habría que tratar de avanzar. Yasky, para ir cerrando, se ha filtrado una información de que Baradel podría llegar a ser su sucesor. ¿Esto podría generar más unión aún entre los gremios? ¿Es cierto? Yo lo que planteé es que desde la CTA de los trabajadores, y personalmente yo creo que Baradel, por su trayectoria, por sus condiciones, podría ser el próximo secretario general o el candidato de nuestro sector. Hay otro compañero que por ahí dentro de mi propia CTA piensa en otra cosa, porque hay muy buenos dirigentes, pero eso es lo que dije yo. También hay que tener en cuenta que hay otra CTA que nos vamos a intentar reunificar y que en la otra CTA los compañeros con toda legitimidad tendrán otro candidato y bueno, eso formará parte de la articulación de un esquema de unidad y de una discusión, pero sin lugar a dudas, para mí personalmente Baradel es el compañero que naturalmente, por lo menos por parte de la vertiente nuestra, tendría que ser quien se encamine a la Secretaría General. Clarísimo, Yasky, le agradecemos, se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.